La próxima semana no hay actividad, ¿verdad? Ahora. Claro, porque toca. Tocaría pasar hay profes que de todas maneras no hacen. Me toca la mano. Siendo que mi nombre es Carlos Navarro, no sé, parece que este es otro grupo de estudiantes, el día martes, sobre el día jueves. Mi nombre es Carlos Navarro y les doy la bienvenida a este curso y espero que algunos de ustedes se enamoren de la biología y de la microbiología. Bien. La pizarra, la transparencia muestra, ¿cierto?, de alguna forma, tratar de incentivar, ¿no?, que ustedes le tomen cariño a la biología y porque, ¿cierto?, hubo una sesión anterior que hablaba sobre la importancia del estudio de los virus, sobre la importancia y de la historia de la biología a través de los tiempos. ¿Ya? ¿Eso dicen? Sí. Ya. No se escucha muy bien. ¿Y ahora? Francisca Flores. ¿Se escucha? Ahora sí. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Por lo tanto, tenemos entonces a don Joshua Lederberg, que es galardonado con el premio Nobel, que dice, ¿no es cierto?, la mayor amenaza para el dominio continuo del hombre en el planeta es el virus. ¿Ya? Y eso aparece como parte de una película de Hollywood, que es la que yo les decía que tenía 1000 pesos, si alguien la quiere, todavía. Eso era una broma, ¿cierto? Y enseguida
En silencio, eso, gracias. Porque muestra, ¿no es cierto?, una instalación del gobierno del ejército de Estados Unidos que existe, ¿no es cierto? Y ahí se van a mostrar los cuatro niveles de bioseguridad que existen. ¿Ya? Entiendo que ya vieron por el doctor Neira una parte respecto de los niveles de bioseguridad asociados a laboratorios. ¿Ya? Y también se ve ahí, por ejemplo, nivel 1, nivel de bioseguridad tipo 1, de mínimo riesgo, y en la medida que se va trasladando, ¿no es cierto?, de uno a otro laboratorio, se van mostrando los diversos, son 4 diversos niveles de bioseguridad. Pero eso lo vieron ustedes en la clase anterior. Esta sesión de hoy ya está en un curso. Por lo tanto, a mí me llegó un correo que decía que subiera la clase de priones, yo no la hice, y que subiera bioseguridad y historia de la virología, que tampoco hice, así que no lo puedo subir. Yo subo lo que me corresponde y estas 2 sesiones ya están en un curso. Y ahí dice que esta unidad está permitiendo resolver preguntas como qué es y cómo son los virus, ya lo vimos, cuál es su estructura y composición química, cómo es su genoma, y aquí quedan 2 temas en azul, cómo se clasifican en base a qué y cómo se cultivan en el laboratorio. Esas 2 que están en azul me corresponden en sesiones posteriores, sobre todo la última que va a ser el 20 de septiembre, después del 18. Esta es post-plebiscito. Pero bueno, hay que escuchar la voz del pueblo, dice. Me encanta. Por lo tanto, luego van a ver cómo se genera progenie, cómo infectan células, han evolucionado, etc. Hay virus importantes en medicina veterinaria. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros nos interesa hoy día es seguir esta máxima, ¿no es cierto?, de Andrelov, premio Nobel en 1965, los virus son los virus. Pero, ¿cómo se clasifican y en base a qué? Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Cuál es el objetivo entonces de hacer esta sesión? Como dice ahí, identificar y aplicar los criterios de clasificación viral existentes. ¿Ya? A esta fecha, 6 de septiembre de 2022, prácticamente todos los virus que existen, podríamos decir que están ya clasificados, pero esto va cambiando en el tiempo porque van reemergiendo algunos. ¿Ya? Incluso se les puede cambiar del lugar donde están sentados como ustedes acá. Entonces, alguien puede estar hoy día sentado aquí y después se puede cambiar en la fila de más atrás porque se han investigado más características, ¿no es cierto?, propias del virus y parece que estaba mal ubicado. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Por lo tanto, identificar y aplicar criterios de clasificación. Esta sesión de nomenclatura y clasificación podríamos decir que es una de las más áridas, ¿no es cierto?, las más fome de este curso. Por eso que yo la voy a adornar con monitos. ¿Ya? Esos monitos corresponden a imágenes de personas que están trabajando en esas áreas, más adelante ustedes lo van a poder ver. ¿Ya? Pero, por ejemplo, aquí está la primera página de un trabajo de investigación. Típico paper, ¿no es cierto? Y tiene un título, pero lo primero que hace referencia, ¿no es cierto?, en el background dice el virus distemper canino, el distemper canino causado por el virus distemper canino, y lo primero que hace, ¿no es cierto?, es situarnos donde estamos hablando, ¿no es cierto? Es un virus que pertenece, dice ahí, a la familia Paramyxoviridad. ¿Ya?
Y más adelante dice que es del género morbilivir. Por lo tanto, cuando dice que es de esta familia y de este género, es porque debe cumplir, además, las características propias de ese género y de esa familia. ¿Ya? No puede decir hoy día soy de una familia, mañana soy de otra, etc. No puede ser. ¿Ya? Por lo tanto, en ese trabajo y en el siguiente, lo que se hace, ¿no es cierto?, en este caso son los dos de distemper, y en los dos, ¿no es cierto?, incluso acá dice que es del orden mononegaviral. O sea, está ubicando en qué lugar del espectro de los virus está ubicado el virus distemper, en este caso. Es un ejemplo. ¿Ya? Es decir, si ahí estuviera hablando de otro virus, tendría que decir a qué género pertenece, a qué familia pertenece, a qué orden pertenece, porque las características que se pretenden encontrar son las de aquellos virus que pertenecen a ese grupo. Si un virus es citolítico, por ejemplo, rompe células, uno espera que en esas muestras sospechosas ese virus rompa células, porque esa es su característica. Si no rompe, entonces no es de este género, no es de esta familia, no es de este orden. ¿Ya? Por lo tanto, sirve bastante el hecho de que uno sepa a qué nivel taxonómico pertenece el virus, porque le debe exigir esas características. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Alguna duda hasta acá? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo actual. Podríamos decir aquí están todos los de A y los de B, vuelvo a decir rechazo y apruebo. ¿Ya? Entonces todos los que votaron por A piensan similar, y los que votan por B piensan distinto a los de acá, y por eso están los votados en este otro sector. Lo mismo pasa en los virus. Virus, ¿no es cierto? Vimos que habían virus que tenían como genoma ARN y otros que tenían ADN. Por lo tanto, de aquí para acá son de un tipo y de acá para acá son el otro. Por lo tanto, en estos dos trabajos, lo primero que uno debe escribir es respecto de qué virus está hablando. ¿Ya? Porque las características que uno espera encontrar deben ser puestas evidentemente, ¿no es cierto? Deben ser evidencias reales de las que son de ese virus. O sea, las características. Repito, si el virus es citolítico, no puede decir hoy día algo citolítico y mañana no. El virus ya es citolítico. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el criterio utilizado para determinar el nivel taxonómico? O sea, ¿en qué nos vamos a fijar de un virus para poder decir, no, este virus está aquí, este virus está acá, el otro está por acá, y qué sé yo? Entonces tenemos que fijarnos en dos principales características. ¿Qué tipo de ácido nucleico tiene? Porque vimos que, ¿no es cierto?, tenían ARN o ADN, pero eso está implicado también en la estrategia de replicación que tienen. Y el otro tema importante es la estructura del virión. A esta altura, virión, cuando hablamos de virión, estamos hablando entonces de la partícula infectante que está completa, no le falta nada. ¿Ya? Ese es el virión. Por lo tanto, tendrá que haber algún grado de diferencias entre los virus que, de alguna manera, ¿no es cierto?, nos hagan llegar a estos dos criterios. Veamos el primero. El tipo de ácido nucleico, que implica, ¿no es cierto?, la estrategia de replicación. La vez anterior nosotros dijimos ya que el ácido nucleico de un virus era ADN o ARN. Entonces, la primera clasificación, ¿no es cierto?, nos dice, acá tenemos los virus ADN y acá tenemos los virus ARN. Por lo tanto, los ADN son desoxirribovirus y los ARN son ribovirus. ¿Ya? Con las características que también vimos
la vez anterior, ¿no es cierto? Porque los ADN podían ser de hebra doble, de hebra simple, podían ser lineales, circulares, y en el caso de los ARN, podían ser de hebra doble, también de hebra simple, y cuando eran simples podían ser de sentido positivo o de sentido negativo. ¿Ya? Por lo tanto, dependiendo del tipo de ácido nucleico que posee el virus, tenemos ribovirus, desoxirribovirus. Es una primera intento de clasificación. ¿Dónde replican los virus? ¿Todos replican en el mismo lugar? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, que en el núcleo replican todos los virus DNA, excepto poxvirus. Y en el citoplasma replican todos los virus RNA, excepto el retrovirus. Por lo tanto, ahí también uno puede decir, a ver, todos ustedes son ARN, ¿dónde replican? ARN, según el dibujo ahí, en el citoplasma. Menos, ¿usted cómo se llama? ¿Sí? Jennifer, que es retrovirus. ¿Ya? Ella replica en el citoplasma. Acá todos son ADN. Menos usted que se llama. ¿Ah? Sasca. Sasca, pero Sasca es Pox. Y ella replica en él, a pesar de que era de genoma ADN. Ya siempre hay excepción. Pueden haber más, pero ahí hay un ejemplo. Por lo tanto, la estrategia de replicación también es un criterio para poder definir, ¿no es cierto?, el nivel taxonómico de un virus. ¿Ya? La siguiente criterio involucra, ¿no es cierto?, la estructura del virión. Ya algo habíamos conversado de la estructura y va a depender entonces si tiene envoltura, si no tiene envoltura, qué tipo de proteínas tiene, y aquí, ¿no es cierto?, tenemos un ejemplo. La estructura del virión vimos que habían al menos, ¿no es cierto?, estos elementos involucrados. Si tenía envoltura, ¿qué simetría de cápside tiene? ¿Tiene proteína del virus? Sí, tiene proteína. ¿Cuántas? ¿De qué tipo? Lípidos, lo mismo, carbohidratos. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una forma, ya con decir que eran desoxirribovirus, no nos queda, es muy general. ¿Cierto? Aquí son todos de sexo. Son desoxirribovirus, pero a lo mejor el joven de allá, ¿no es cierto?, el último, posee, ¿no es cierto?, carbohidratos en su estructura, y los de acá de la primera fila no. ¿Ya? Entonces, en resumen, ahí están, ¿cierto? Propiedades de los virus usadas en taxonomía, ¿cierto? Esto es lo que permite diferenciar un virus de otro. Por ejemplo, dice morfología, vimos tamaño, forma, envoltura. ¿Tiene envoltura? ¿Tiene cápside? Y ahí uno puede decir, usted tiene envoltura y usted no tiene. Entonces usted cámbiese para acá porque la vamos a agrupar en otro grupo. Propiedades fisicoquímicas. ¿Qué masa tiene? ¿Qué estabilidad? Genoma, tipo, tamaño, hebra, linealidad, segmento, secuencia. Proteínas, número, tamaño, función. ¿Esas proteínas eran estructurales o eran no estructurales? ¿Están glicosiladas? Estas sí, las de allá no. ¿Están metiladas? ¿Tienen lípidos? Tipo, contenido, carbohidratos, lo mismo. Organización y replicación del genoma, lo habíamos visto. Pero hay sitios de acumulación de proteínas, sitios de ensamble, lo que, ¿no es cierto?, lo van a ver en las sesiones de replicación, de ciclo viral, sitio de maduración y liberación. O sea, cada una de esas proteínas, de esas características, son propios de un virus y por eso está, ¿no es cierto?, por eso podemos entender que esté en un grupo definido. ¿Sí? Ahora, propiedades biológicas. Por ejemplo, rango de hospedadores naturales. O sea, ¿a qué especie animal, por ejemplo, infecta este virus? ¿O a qué tipo de células dentro de un organismo? Modo de transmisión en la naturaleza.
andamos con mascarilla, ¿no es cierto? Porque el virus SARS-CoV-2 hay evidencias de que se transmite por el aire. ¿O no? Por eso andamos con mascarilla. Distribución geográfica. Vamos a ver que en el planeta hay lugares donde hay ciertos virus, lo cual no significa que sean exclusivos de ese lugar. Hoy día, si ustedes ven la película esta de epidemia, van a ver que basta, ¿no es cierto?, que alguien contagiado viaje en un avión y se propaga a otro lugar, o en un bar. ¿Ya? Profe, Diga. acá. Todas esas definiciones y propiedades que tienen hace que cada virus sea único, puede ser que uno se repita con otro. A ver, vamos a ver más adelante, pero esas características permiten ir agruparlo y haciendo más completo, más, ¿cómo podríamos decirlo? Más cerrado el círculo para ese grupo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir 1, 2, 3, 4, ellos son ADN, que tienen envoltura, ellos también son ADN, pero sin envoltura. Entonces, ellos son de un grupo. Y aquí, entre la primera y la segunda estudiante, podríamos decir, ¿usted tiene proteína? No, y usted, perdón, lípido, sí, y usted no. Entonces, a pesar, ella está en un grupo diferente. Y todos los que cumplen las características de Victoria van a estar aquí. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Te contestó o no? Vaya, mi pregunta era si cada virus era único o no. Lo que pasa es que cada virus es único, pero no es único. Por ejemplo, mira, escucha, en el caso de virus distemper canino, el virus existe, pero hay 14 genotipos distintos. ¿Dónde está la diferencia si todos son virus distemper? En el gen H. Dentro del genoma hay una diferencia, pero todos son virus distemper. Y tú me dices, ¿el virus distemper es único? No sé. Porque uno podría decir, sí, es único porque es distinto del virus herpes, distinto del virus de la viruela del mono. Pero dentro del virus distemper hay 14 genotipos distintos. ¿Te das cuenta? Pero todos cumplen, de las 500 propiedades, cumplen 498. Y hay dos que no cumplen. O que la diferencia está en esas dos. Pero cuando yo tengo un virus herpes, de las 500 no comparte ninguna. Pero acá hay 498 que sí comparten los genotipos, por ejemplo, de distemper. No sé si te queda un poco claro. O te confundí más. No, yo creo. ¿Alguna duda más que pueda contestar? Porque también pueden quedar pendientes y si no la sé la vamos a contestar en lo sucesivo. Por ejemplo, decía, ¿no es cierto?, de la patogenicidad. Hay algunos virus que son más patógenos que otros. Entonces uno podría decir, a ver, ustedes dos eran virus ADN y ¿cuál es su patogenicidad? Ah, y la suya, no es A, es B. Ah, entonces ya eso permite clasificarlo en grupos diferentes. No es que la voy a mandar a sentarse al último ya, no, va a subir en la primera fila, pero en un grupo diferente. Y ahí también habla de tropismo celular. Los virus tienen tropismo, es decir, se dirigen a algunas células que se denominan células blanco. ¿Por qué? Porque tienen, ¿no es cierto?, por ejemplo, una célula del sistema digestivo tiene receptores distintos, voy a inventar de una célula del sistema hepático, y el virus busca la célula que tiene los receptores pero no. Por lo tanto, a lo mejor tiene tropismo hacia el sistema hepático en vez del sistema digestivo, por decir algo. ¿Se entiende lo de tropismo? ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes miran ahí, tenemos para rebotearnos. O sea, con lo que está ahí, uno podría explicar de más toda la taxonomía viral. ¿Ya? Por lo tanto, permite, ¿no es cierto?, diferenciar, ¿cuál es su nombre? Sofía de Sasca, de Benjamín y de Yoritza. Con A. Yaritza. ¿Ya? Están los cuatro sentados en la primera fila, estos pelados.
Son virus ADN, pero son distintos. Es cosa de verlo. Andan vestidos distintos. ¿Ya? Entonces, todas estas propiedades permiten tenerlas de base para lo que vamos a ver de ahora en adelante. ¿Ya? Profesor, por esta consulta, ¿qué tan parecidos somos a los virus en cuanto al genoma? Nosotros no sé cuál es, no tengo el dato de cuál es en cuanto al genoma. El genoma humano no sé cuántos nucleótidos tiene. Sin embargo, nosotros vimos que el largo de un virus de ARN llegaba hasta 22 kilobases, el de un ADN hasta 220 kilobases, y el nuestro, ¿no es cierto?, millones de bases. Millones de millones, porque no sé cuántos. Ya el genoma humano no sé cuántos. Una bacteria tiene 4 millones de bases. ¿Qué tan parecidos somos a los virus en cuanto al genoma en la pregunta? Bien parecido. Si es que consideramos que tenemos las 4 bases nucleotídicas. O sea, nuestro genoma está constituido por 4 bases. A, T, C, G. Atágese. Y los virus ADN también. A, T, G, C. La secuencia puede ser distinta, pero estamos constituidos de las mismas 4 bases. A diferencia de los virus ARN que son A, U, G, C. ¿Entienden? ¿Sí? Por lo tanto, nos parecemos más como genoma a un virus ADN. Porque tenemos las mismas bases. ¿Ya? No sé si Maximiliano quedó contento con la respuesta. Gracias, profe. Bien, entonces, con esto de respaldo, uno podría decir, ahora entiendo por qué está en tal familia o qué sé yo. Ahora les voy a hablar del ICTB, que dice ahí International Committee on Taxonomy of Viruses. Eso es ICTB. Y el ICTB, como muestran acá, ¿no es cierto?, es un comité internacional de la taxonomía de los virus. O sea, cada cierto tiempo, los virólogos de distintas partes del mundo envían sus descubrimientos, su experiencia y pueden ir modificando lo que se sabe respecto de algún virus en particular. Por ejemplo, ahí dice que hay un presidente, un vicepresidente, dos secretarias, etc. Ya que están los miembros de por vida, otros representativos nacionales, y aquí están, por ejemplo, el grupo de vertebrados, dice, ¿no es cierto? O sea, ahí estudian virus que afectan a vertebrados. Acá, los virus o el grupo de investigación de virus que afectan a plantas, a invertebrados, a los hongos y a las bacterias. Entonces, ahí ya se pueden dar cuenta ustedes que hay un grupo de, llamémosle profesionales, que pueden ser de distintas profesiones, que se van a dedicar a virus en particular. A mí me gustan los virus que afectan a bacterias. Los bacteriófagos ya. Entonces, ármate un grupo y ahí están, ¿no es cierto? Y van a estudiar de todos estos virus que están ahí. ¿Se entiende? No, a mí me gustan los virus que afectan a vertebrados. No es que me gusten, sino que vamos echando la talla. Pero hay grupos entonces a través del mundo que se conocen entre ellos. Uno puede estar en Uganda y el otro en Lisboa. Lisboa es Portugal y Uganda es un país. Por eso se conocen porque están estudiando el mismo virus, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, existe esto a través del mundo y existe esta organización denominada ICTB. ¿Dudas? Ninguna. Bien. Aquí hay un ejemplo, no es lo más actual, porque dice el 8º informe del Comité Internacional de los Virus publicado en el 2005, pero eso sigue pasando, por eso aquí no lo cambié. Registró un esquema de taxonomía universal que comprende 3 órdenes,
73 familias, 9 subfamilias, 287 géneros y 1938 especies virales no ubicadas todavía. ¿Qué significa esto? Que para el año 2005 esa era la realidad que existía. 3 órdenes, no sé cuántas familias, 73, 9 subfamilias y etc. Ahora, entre paréntesis, están el número del recuento o informe anterior. Si ustedes se fijan, ahí comprende 3 órdenes. Paréntesis 3,1. ¿Qué significa? Que en el anterior eran 3, pero en el anterior informe eran 1. Por lo tanto, cuando tenemos 73 familias, significa que en el anterior eran 59 y en el anterior, al anterior eran 71. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que todo cambia. ¿Se saben esa canción? Cambia, todo cambia. Ya. Por lo tanto, hay un nivel jerárquico, y acá está el nivel. Está el nombre común del virus, luego está el género, cuya terminación es virus, por ejemplo, morbilli, virus. Acá estará la subfamilia, terminación virinae, paramixo, virinae. La familia, viridae, paramixo, viridae. Y el orden, si es que tiene, podrá tener la terminación virales. Por ejemplo, nidoviral. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando yo hablo de familia, tengo que colocar ahí viridae como terminación. ¿Sí? Si hablo de una subfamilia, virinae. Si hablo de un género, virus. ¿Cierto? ¿Contar cómo está acá? ¿Dudas hasta acá? Estamos ordenados. Vamos a llegar hasta orden. Esto continúa para acá. Pero vamos a llegar hasta orden. Hasta el nivel taxonómico de orden. Porque llegamos hasta el nombre común, pero no olviden ni crean que esto se detiene acá. Esto sigue para allá. Está la clase, etc. Bien. Cuando yo empecé en el año 97-98, y me tocó hablar de esto, yo, suelto cuerpo, decía, bueno, existen 3 órdenes. El orden mononegavirales, que se trata de virus RNA de polaridad negativa, que afecta a vertebrados, invertebrados y a plantas. Está el orden caudavirales, que son virus de DNA de hebra doble, que afectan a bacterias, por ejemplo. Y está el orden nidoviral, que afecta a vertebrados, invertebrados, y son virus RNA de hebra simple. Con el correr del tiempo, me dijeron, no, hay 5 órdenes, ¿ya? Y se incorporaron en orden herpes virales y el picorna virales. ¿Y por qué pasa esto? Porque el informe posterior informa que no hay 3 órdenes, ya existen 5. Ya con esas características. ¿Ya? 5 órdenes. Pero no son 5. 9 órdenes. Y ahí está, Virus Taxonomy, ¿no es cierto?, el informe del 2017. El 2017 describe que existen 9 órdenes. Y ahí están los 9. 2017. 2019, 14 órdenes. O sea, aquí vamos con esto, que se han realizado muchos más estudios que permiten encontrarle las características a los virus de tal manera de poder agruparlos y que de familia, por ejemplo, se reúnen 3 familias y forman un orden. ¿Ya? Entonces tenemos ahí en el 19, 14 órdenes. Y aquí tenemos
varias otras de las familias, ¿no es cierto?, que existen, para que ustedes vean que están todos más o menos representados. Tenemos 1, 2, 3, ¿ya? O sea, esto que se logra aquí es porque tienen algunas diferencias, ¿no es cierto?, en las características que nosotros vimos al principio. ¿Ya? 2020, 55 órdenes virales. O sea, en el 2020, ¿no es cierto?, ya se pueden describir, conocer, explicar 55 órdenes virales. Por eso es que esta disciplina se denomina que es dinámica. La taxonomía viral es una disciplina dinámica, va cambiando. Lo que estoy diciendo hoy día, 2022, puede que el próximo año tenga que incluir otra transparencia que diga, no, sabes que estamos atrasados en la mejor facultad del planeta respecto de la vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en julio del 2021, ¿no es cierto?, se encontró o se describieron 65 órdenes. A esto me refería. Si ustedes se fijan, el informe no es año a año. 2017 y después dice 2021, es decir, se reúne bastante evidencia como para poder decir, oye, esta cuestión cambió. El informe es periódico, cada cierto número de años, 3, 4, 5 años. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día podríamos decir que existen 65 órdenes, 233 familias, 168 subfamilias, género 2606, y hay 10.400 especies virales que todavía no han sido estudiadas lo suficiente para entrar en familias, subfamilias, ¿ya? Yo no espero que ustedes aprendan esto. Yo espero que ustedes entiendan eso. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones, ¿no es cierto?, de por qué hoy día sabemos eso? Esto es lo que yo les decía, hay una línea de tiempo, ¿no es cierto?, que comienza en el año 71, parece que dijera ahí. ¿Por qué? Porque cuando se cumplieron 50 años de la taxonomía de los virus, ¿no es cierto?, podríamos llegar a completar este cuadro. O sea, el primer informe fue en el 71, después en el 76, en el 79, en el 81, en el 91. Aquí pasaron 10 años. Se reunió suficiente información para que saliera del 91, después del 95, parece. Son 4 al 2000, 2005, 2011 y el 2016, incluso hasta el de 2017. ¿Ya? Por lo tanto, el informe de 1971 es bastante diferente del 2016. O sea, eso explica también el que haya gente que se dedica a esto. ¿Se entiende esto? Este informe, entonces, que aparece en forma periódica, porque se estudian más los virus. No es que los virus, este virus era ADN y en el otro informe dicen, no, es ARN. No, si eso no es la diferencia. Eso no hace que un virus, ¿no es cierto?, o que haya mutado, que se quede ahí con su mutación, pero sigue estando ahí. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces el primer orden de la historia, ¿no? Orden mono-mega-virales. ¿Ya? Repito, esta sesión está en un curso, así por lo tanto, más vale que la vean ahí. Bien, como les adelanté, vamos a mostrar un poco esto que es bastante árido, con algunas imágenes, ¿no es cierto?, algunas chistosas para que ustedes tengan, ¿no es cierto?, un momento distinto a que algunos se ríen. Por ahí uno dice, ¿de qué se está riendo? Y uno le pregunta, ¿y usted de qué se ríe? De nada. Uy, qué raro. ¿Y usted de qué se ríe? No, de nada. Uy, qué raro todo. Bueno, aquí hay que tener. Por ejemplo, orden monoviral, y aquí hay 3 ejemplos de familias: Filoviridae, Paramyxoviridae y Rhabdoviridae.
que como bien dijimos, son familias, por lo tanto terminan en viridae. Hay unos ejemplos entre ellos. Por ejemplo, hay un género en la Filoviridae, Marburg-like viruses, como el ébola-like virus. ¿Y por qué se llama Marburg? Acá abajo está. Marburg, la ciudad de Marburg en Alemania, a lo mejor ahí se describió por primera vez la enfermedad o el virus. Entonces, toma el nombre de la ciudad, por ejemplo, donde se descubrió o donde se aisló por primera vez. ¿Ya? Mono, ¿por qué se llama mononegaminario? Te lo dije el otro día. Uno, nega, de sentido negativo de la realidad. O sea, tiene un genoma de tal forma que es complementario al RNA mensajero que requiere para formar sus proteínas. Virales, filo, del latín filo, como hilo. ¿Cómo hacer esto como hilo? Ahí está. Esa es la forma que tienen. Es como el virus ébola, ¿no es cierto?, de la película. Como hilo, si ustedes lo pueden hacer. ¿Ya? Ébola, ¿de dónde sale? Del río Ébola, entre Sudán y Zaire. Se llama ébola porque se descubrió, se aisló primero en ese lugar. Y acá están hasta Paramyxo, Morbidi, Rhabdo, del griego, lo vamos a ver ahora. Paramyxo, familia, Paramyxoviridae, subfamilia, Paramyxoviridae, género, Morbillivirus. Y ahí, ¿no es cierto? Gracias para tener un punto base de control. Entonces, ¿por qué? Porque aquí aparece el virus distemper, que hoy día se sabe que afecta a especies tan distantes, evolutivamente, no sé cómo llaman, como los leones. Y alguien que ha hecho algo en distemper es que aparece aquí. ¿Ya? Hemos hecho algunas cosas con varios memoristas. Yo le dije quién aparecería en figura aquí, ¿eh? Todos con ropa. Familia Rhabdoviridae, el virus de la rabia, dice género Lisa virus, que acá dice Lisa, rabia, furia canina, Rhabdo, del griego Rhabdos, bastón. Ah, o sea, la forma del virus es como una bala, como un bastón, sí, lo vamos a ver. ¿Cierto? Ahí está la forma de bala. ¿Cierto? Y aquí aparece una foto del Instituto de Salud Pública de Chile. ¿Lo conocen? El ISP. El ISP es el lugar o el laboratorio de referencia para estudiar el virus rabia. Nadie más en Chile puede estudiar el virus rabia. ¿Por qué son los más bacanes? Sí, son los más bacanes, pero tienen un laboratorio tipo 3. O sea, uno podría decir a alguien, bueno, yo seguridad, oye, trabajemos con virus rabia ya, pero no tenemos la infraestructura. Por eso es que aparece, ¿no es cierto?, el Instituto de Salud Pública ahí, porque el único lugar es el laboratorio de referencia. Si en Santa Cruz, donde yo vivo, hay un caso de donde nací, hay un caso de virus rabia, esa muestra se manda a Santiago y se analiza en el ISP. ¿Dónde queda el ISP? ¿Alguien sabe? Físicamente. Queda al costado del Estadio Nacional. O sea, la calle que separa el Estadio Nacional del Instituto de Salud Pública se llama Maratón. ¿Y por qué es importante que ustedes lo sepan? Porque ahí trabajan médicos veterinarios, químicos farmacéuticos, bioquímicos, médicos. No es que los médicos le evitan, ustedes saben. ¿Ya? Entonces, es un lugar también de trabajo. O sea, por ejemplo, la sección rabia, no sé ahora, pero era manejada por médicos veterinarios de acá. ¿Ya? Los jefes eran médicos veterinarios de acá. ¿Ya? Bien, seguimos entonces.
Ejemplo, entonces, no quiero que se lo aprendan de memoria ni nada, sino que para que ustedes sepan que ya el orden mononegavirales, por ejemplo, el BET, que es RNA-SS negativo, esto deberían ser BET, RNA-SS de hebra simple. Negativo, nega, A mononegaviral. ¿Se dan cuenta? Facilísimo. Seguimos. Orden caudovirales. DNA de hebra doble y afecta a bacterias. Y ahí tenemos 3 familias. Mioviridae, Sifoviridae y Podobiridae. ¿Ya? Caudo, ¿por qué se llama caudovirales? Porque tienen cola. Estos virus que eran del naprólogo. No. Caudo, cola. Mio, músculo. No se nota bien, ¿no? Podo, pie y sifo, tubo. ¿Ya? Es una talla, no lo vayan a tomar a mal. ¿Quedé con cola, no? Bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, ¿por qué se llama mioviridae? Voy a tratar de hacer funcionar esto. Mioviridae. Mioviridae. Ahí están. Los típicos, ¿no es cierto?, bacteriófagos, que es una cabeza y una cola. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, los del Mioviridae. ¿Por qué está el Sifoviridae? Porque son parecidos, pero aquí estoy yo tengo una cola más larga. ¿Ya? L1, teta 1. Bacteriófagos. Y nos queda revisar por qué se llaman Podobiridae. Ahí dice, pie. Entonces si uno hace clic acá, debería haber, ¿no es cierto?, que son prácticamente la cabeza y una colita corta. Esos son los Podobiridae. Bien. ¿Caudovirales eran doble hebra de ADN, profesor? DNA de hebra doble, sí. Y acá aparecen 2 profesores. El primero, Romito Espejo, Premio Nacional de Ciencias, bioquímico, que ha trabajado con bacteriófagos. Y la doctora, ¿no es cierto?, Consuelo Borí, médico veterinario, de acá. Doctor en ciencia también, candidato a un PIN2. Y ahí tenemos 2 personas que se han dedicado o han trabajado con bacteriófagos en Chile. ¿Ya? ¿Queda claro? 2 personas de acá. Ya, aquí vamos a llegar a un recreo porque estamos justo en la hora. Polaridad negativa. Polaridad positiva significa que su genoma es idéntico a un RNA mensajero. En cambio, en el caso de esto, RNA de hebra simple de polaridad negativa significa que la secuencia que tiene el RNA del virus es complementaria a un RNA mensajero, por lo tanto necesita de una enzima que genere RNA mensajero a partir de ese RNA genómico. Pero mononegavirales afectan solo a vertebrados. Mononegavirales. ¿Qué se dijo? Porque esto es lo que se pregunta. ¿Ya? Por eso digo que esto es lo mismo que está en un curso. Entonces, nido viral. Y acá tenemos, por ejemplo, la familia Coronaviridae, famosa hoy día. Género coronavirus. ¿Por qué corona? Porque de latín dice corona, representación gráfica de las proyecciones de superficie del virus observadas por microfotografía electrónica. Que le quede claro que para ver un virus se necesita un microscopio electrónico. En virología no hay un microscopio electrónico, pero sí tenemos un microscopio óptico que permite ver el efecto que causan los virus en las células, porque las células sí las podemos ver. ¿Ya? Por lo tanto, corona, ¿no es cierto? Ven una foto
una microfotografía del virus y ven que tiene unas proyecciones así, entonces alguien por ahí ingeniosamente dijo, oh, se parece a una corona, ponele coronavirus. Y le ponemos coronavirus, ¿total? ¿Ya? De ahí viene el nombre corona, entonces. Nido dice, en referencia al tipo de RNA que tiene, ¿ves? Porque tiene un mRNA prácticamente. Otro ejemplo lo constituye la familia Ateriviridae y su representante, el virus PRRS, denomina virus del síndrome reproductivo respiratorio porcino. Y aquí aparezco yo con varios kilos de menos, porque hemos hecho algunos intentos, ¿no es cierto?, de memorias de título en este tipo de virus, y aparece, ¿no es cierto?, el doctor Víctor Neira y Juan, no me acuerdo el apellido del doctor, porque ellos también han hecho algo parecido, ¿no es cierto?, en este otro tema. Juan Mena, sí. Ya, entonces aquí tenemos un representante, o dos familias, coronabilidad y arteribilidad, que pertenecen a este orden viral. Orden herpes viral, DNA de hebra doble, familia herpes viridae. Y ahí se conocen al menos 3 subfamilias, alfa, beta y gamma, herpes virinae. La diferencia que uno podría establecer a primera vista entre alfa, beta y gamma es cuánto se demora en generar progenie. Por lo tanto, si uno dice, yo quiero averiguar si este virus de la subfamilia alfa herpes virinae, debo encontrar que forma viriones en corto tiempo, horas. ¿Ya? La beta se demora un poco más en horas. Y la gamma mucho más. Entonces uno puede hacer la diferencia, porque si yo tengo una muestra sospechosa y quiero saber si el virus herpes canino, tiene que cumplir con que es alfa, es decir, su ciclo o cinética tendría que ser una cinética rápida. ¿Ya? Y por eso que está acá este monito con varios tipos de perros, porque el virus no hace diferencia entre las razas de perros. ¿Ya? Herpes del griego herpes rectal. Se pensaba, ¿no es cierto?, que era un virus que hacía como culebrilla aquí en la piel. Herpes. Algunas memorias y una tesis de magíster. Acá tenemos otra familia, pero del orden Picornaviridae. Familia Picornaviridae y la familia Caliciviridae. ¿Se acuerdan que el doctor Neira le habló, ¿no es cierto?, de Aftovirus Food and Mood Disease, que era el virus de la fiebre aftosa, ¿cierto? Es del orden Picornaviridae y de la familia Picornaviridae. Y la familia Caliciviridae y el género Calicivirus, por ejemplo, el Calicivirus felino. ¿Ya? Y ahí aparece el doctor José Pizarro, ¿no es cierto? Y alguien más, ¿no es cierto? Porque por ahí hicimos una memoria, ¿no es cierto?, que uno cargó el de una y yo de otra, de memorias de títulos de los estudiantes cuando se quieren titular a final de los... Son 5, 6, a final de la carrera. ¿Ya? Por lo tanto, algo se ha hecho en virus que pertenecen a ese orden. Acá hay otro orden, Bungia virales, familia Antaviridae, RNA de hebra simple. Bungia, ¿por qué se llama Bungia? Ahí dice de Bunjambera, lugar de Uganda, donde se fue aislado el virus, por ejemplo, por primera vez. Y ahí está, ¿no es cierto?, Uganda, África. De ahí un poquito más grande se ve hasta el lado Victoria. ¿Quién ha hecho algo en el laboratorio o en la facultad? El profesor Catán, ¿no es cierto?, con el virus Anta. ¿Ya? Está muy pensativo el doctor Catán. ¿Ya? Mirando África.
Acá tenemos otro orden, ortervirales. Y un representante, uno de ellos es la familia Retroviridae. 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 Retrotranscriptasa. RTPCR. ¿Ya? Género afta retrovirus, género delta retrovirus y género lentivirus, en donde el representante, ¿no es cierto?, el virus de la inmunodeficiencia humana, cuyo símbolo o uno de los símbolos aparece ahí. ¿Quiénes han trabajado en Chile al respecto? Romero Espejo, Premio Nacional de Ciencia, Aldo Gallero. ¿Y quién es Aldo Gallero? Aldo Gallero es médico veterinario. Salió de esta facultad y trabaja en la Facultad de Medicina y está a cargo del laboratorio o la unidad de virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad. ¿El médico veterinario? Sí. Para que ustedes vean. Médico veterinario. ¿Ya? Ahí está el doctor. Y un recuerdo, ¿cierto?, víctimas de este, no del virus, sino que del síndrome Freddie Mercury. Acá tenemos otro orden, articulavirales, familia Orthomyxoviridae, RNA de Brasil. ¿Ya? Se presentan tres géneros, influenza virus A, B y C. ¿De dónde viene el nombre? Influenza, forma italiana del latín influentia epidemic, inicialmente usado debido a que la epidemia se debía a influencias astrológicas. Ya. ¿Es interesante este virus? Sí, es interesante porque es el verdugo de la humanidad. Antes de esta SARS-CoV-2 se pensaba, yo por lo menos pensaba que iba a haber un nuevo brote de este virus, que ya en el año 1920 más o menos causó como 20 millones de muertos, más muertos de las que los ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. SARS-CoV-2 lleva como 6,5 millones de muertos. ¿Ya? Y estamos 100 años después. ¿Ya? Esta era la foto, o lo que yo les comentaba el otro día, que era como, que le ponen. Miren los policías de ese tiempo, todos con mascarillas. Y uno decía, veía esa foto en el año 2017, 2016, que le ponen. Y ahora, ¿cómo andan todos? Bueno. Entonces, la historia vuelve a repetirse. ¿Quién ha trabajado en el virus influenza? El doctor Víctor Ney, ¿cierto? Ha hecho varias memorias de título. Virus influenza. Seguimos. Por lo tanto, aquí tenemos alguien, ¿no es cierto?, el virus que produjo una importante pérdida de vidas humanas en el año 1920, más o menos. Y aquí tenemos el orden circovirales, DNA de hebra simple, familia Circoviridae, género Circovirus, Circovirus porcino. Circo, ¿por qué circo? No es que ande el payaso, sino que por la conformación circular del virus. ¿Ya? ¿Quiénes han trabajado? ¿Lo conocen? Sergio Bucarelli. La jovencita. ¿Cierto? Sergio Bucarelli, bioquímico, que trabaja en el departamento de medicina, perdón, de ciencia biológica. Acá tenemos el orden picovirales. Familia Parvoviridae, subfamilia Parvoviridae, género Parvovir. ¿Por qué se llama parvo? Porque es pequeño. Estas son las características del virus, es pequeño, el tamaño. ¿Quiénes aparecen acá? El doctor Aldo Gallero, ¿cierto?, el médico veterinario que trabaja en la Facultad de Medicina, y yo.
tenemos el profesor guía de la memoria, Aldo Gallero, y yo soy uno de los correctores. Sin embargo, hoy día hay como 5 memoristas, igual que ustedes estaban en este curso. Cuando lleguen aquí, ¿no es cierto? Por 500 pesos se puede hacer una memoria. ¿Ya? Y ahí está entonces, estamos trabajando en el virus para los virus caninos. ¿Ya? Acá tenemos el orden Bloomer virales, familia EPA o Epadna, y acá dice por qué se llama DNA símbolo por ácido desóxido, entonces dice EPA DNA viridae. Ahí está diciendo prácticamente de qué está hecho, cuál es el genoma del virus. Género ortoepadnavirus, hepatitis, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, y el género avipadnavirus, la hepatitis B del pato. Repito, que les quede claro, el nombre de los virus se debe a alguna característica que se le ha encontrado o asociado, el lugar donde fue descrito por primera vez, una formación estructural que tiene observado el microscopio electrónico, o aquí, por ejemplo, cuando dicen el virus respiratorio sincicial. ¿Y de dónde me agarro para saber que? Bueno, el respiratorio. Es un virus que tiene tropismo, ¿no es cierto?, hacia las células del sistema respiratorio. Sincicial, que forma sincicio, es decir, rompe células y forman un conglomerado de más de una célula. Por ahí viene el nombre. ¿Ya? Por lo tanto, aquí dice hepatitis B o DUC. DUC es pato, ¿no? ¿Entiendo? La hepatitis del pato. ¿Quiénes han hecho algo en Chile? Pablo Valenzuela. Bioquímico. Pero por allá arriba. Tiene como 70 patentes asociadas. Y ustedes dirán, ¿y quién es Pablo Valenzuela? Y si les muestro esta foto, ¿quién es? La Francisca Valenzuela, la hija. Así que hagan la asociación entonces entre los Valenzuela. ¿Ya? No tienen por qué salir casi, bueno, Premio Nacional de Ciencia. Ella es cantante, ¿no es cierto? A algunos les gusta, a otros no. Acá tenemos el orden Chitovirales, familia Poxviridae, y a su familia Cordopoxvirinae. Si ustedes se fijan, acá tenemos el género Adi, Capri, Lero, Sui, Molusi y Orto. Y aquí están, porque prácticamente cada una de las especies tiene asociado un virus Pox. Y los virus Pox, este que está subrayado, es el que de alguna manera nos preocupa hoy día. El virus de la viruela del mono. ¿Ya? Y esto lo tomé creo que ayer. Los lugares donde se han descrito ya la enfermedad. Chile hay como 300 o más casos. ¿Ya? Por lo tanto, ya pareciera que tira para pandemia, pero todavía no ha sido descrito como tal. Viruela del mono. En la siguiente se muestra, ¿no es cierto?, el efecto que se observa en humanos que contienen o que han sido infectados con la viruela humana. Que como decía el doctor Neira el otro día, fue erradicada del planeta más o menos, yo diría que a partir de 1980. ¿Ya? Sin embargo, puede ocurrir de nuevo una epidemia de esa magnitud. Yo me acuerdo perfectamente que esta sesión, por ejemplo, la podría haber hecho la doctora Celedón, la jefa que yo tuve en biología, ella jubiló, y ella decía, yo estoy vacunada contra el virus. Ustedes no. Y yo estoy entre los que no. Y yo no estoy vacunado contra viruela. Y ustedes tampoco. Así que esta viruela, recuerden ustedes que los españoles, cuando llegaron a América, le ganaron
a los mexicanotes aborígenes, no porque eran más, eran millones los aborígenes mexicanos, pero trajeron la viruela. Y eso causó o diezmó la población americana, en este caso mexicana. Por lo tanto, acá habla, ¿no es cierto?, de que podría haber perfectamente un laboratorio cualquiera de las potencias que podría tener el virus guardadito y soltarlo en algún momento. ¿Ya? Por eso dice ahí si resistiríamos o no un atentado. Erradicada según la OMS a partir de 1980, pero es el dato oficial. ¿Ya? Acá tenemos el orden Surhausen-Virales. Familia Papiloma viridae. ¿Ya? Papiloma, le suena, ¿no es cierto? Sobre todo a las mujeres porque hay un problema con el cáncer cérvico-uterino. Está asociado a un virus papiloma. Y ahí, la misma historia anterior. Bovine, canine, cotton, deer, european, human y ovine. Prácticamente cada especie tiene asociado un virus papiloma. ¿Ya? Y aquí muestro... Hola, Pancho. Este era compañero mío. ¿Ya? Con mejores notas y todo, pero no importa. Y es doctor, hizo un doctorado en Japón. Parece japonés. Y él está en el laboratorio, ¿no es cierto?, de virología del Instituto de Ciencias Biomédicas. Entonces, por lo tanto, él trabaja ahí con este virus. Acá tenemos el orden Cepolivirales, familia Polioma virales, parecido. También causa, ¿no es cierto?, tumores. De aquí una fotito de un mono, y aquí hay algunos, ¿no es cierto?, ejemplos de polioma virus. ¿Ya? El SM40, el mono verde africano, etc. ¿Ya? No sé quién trabaja en este virus en Chile. Acá tenemos el orden amarillo virales. ¿Le suena amarillo? Fiebre amarilla. Amarillo. Género Flavivirus, con dos ejemplares ahí, el virus de la fiebre amarilla y el virus dengue. Género Pestivirus, el virus de la diarrea viral y el virus de la hepatitis C. Y aquí están los nombres, ¿no es cierto?, de dónde viene. ¿Quién trabaja? El doctor Pizarro, que le va a hacer las clases, ¿no es cierto?, de ciclo viral en adelante. Genética viral. ¿Ya? Bioquímico, doctor en ciencia. Orden reovirales, familia Reoviridae, RNA de la doble, y ahí tenemos tres géneros como ejemplo: el virus de la lengua azul, el rotavirus y otro género. Y acá está de por qué se llama reo, porque era una sigla derivada de Isaí, ¿no es cierto? Rota porque parecía como una rueda el virus. ¿Ya? ¿Quién ha trabajado en Chile? Eugenio Espensa. Me parece que ahora está en la Universidad de Santiago, bioquímico de la Chile. ¿Ya? También trabajó entonces en esto de los reovirus. A continuación, la familia, si ustedes se fijan, dice como ejemplo, familia 00, no está asociada a un orden. Como ejemplo podríamos tomarlo de que, yo sé que todos van a probar, pero los que el próximo año, los que tienen esta sala, podrían perfectamente decir orden adenovirales. ¿Se entiende la idea de que esto podrían ser estudiados y encontrar las características que se asocian a un orden viral y esto pasar a la historia? Hasta ahora entiendo que no lo he hecho, por lo tanto dice 00, es decir, no tiene un orden asociado. ¿Entiendes? Los otros podrían haber sido 01, cualquiera de ellos, 02, 03, hoy día diríamos, ¿cuánto eran? 65. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una familia que aún no ha sido completado su estudio para llegar a formar un orden. Y tenemos el género
Adenovirus, adenovirus, atadenovirus, ciadenovirus, etc. Y aquí está, ¿no es cierto?, el hecho de por qué toma esos nombres. Familia virulidades. Son virus, ¿no es cierto?, de hebra doble RNA. Ya, es raro, ¿no es cierto?, pero lo vimos la otra vez que es una particularidad de algunos virus. Y aquí tenemos un ejemplo que es el IPN, B, falta la B, que es el virus de la necrosis pancreática infecciosa. ¿Ya? ¿Por qué se llama virla? Aquí está abajito. ¿Quiénes han hecho algo en este virus? Los doctores, ¿no es cierto?, Julio Larena y Pedro Smith. ¿Ya? Ellos son del departamento de patología de Fantastic. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a los doctores. Por lo tanto, acá tenemos que volver a esto, y esto es lo que tiene que quedar claro, que hay un orden, ¿no es cierto? Hay una jerarquía. Por eso es que está como, ¿no es cierto?, el orden jerárquico. En nuestro caso, hoy día, partimos en orden, luego familia, subfamilia, cuando hay subfamilias, no todos tienen subfamilia. Orden, familia, podría ser perfectamente género y nombre común. ¿Ya? Esa es la secuencia que nosotros vamos a considerar. Ya les dije, de orden para arriba también podríamos, pero eso nos va a complicar y no es la idea. ¿Ya? Por lo tanto, que les quede claro que ese manual de virología del ICTB no sale, no se publica todos los años, ¿cierto? Puede ser 3, 5, incluso había uno que había una diferencia de 10 años entre un manual y el otro. ¿Por qué? Porque se refiere, ¿no es cierto?, a los estudios que han realizado esas personas que se dedican a esto. ¿Ya? Definitivamente es una disciplina dinámica, dicen. ¿Ya? Por lo tanto, el próximo, quiero recalcarlo esto, el próximo informe probablemente diga o contradiga lo que estamos conversando hoy día, porque va a cambiar. Hace rato que ustedes dos se están riendo allá atrás, ¿me podrían contar de qué se ríen? ¿Ah? De las fotos de la diapo. De las fotos de la diapo. El monito Me causó risa el... Cuente nomás si yo no le bajo cuenta. ¿Ah? de la muerte. ¿Ah? La guadaña. Ah. Yo creo que no es para la risa, porque se murieron 20 millones. ¿Cuántos somos en Chile hoy? Con suerte votaron 13 millones. Ah, sí. Con suerte votaron 13, pero somos como 17. Saquen la cuenta que con el virus que te está riendo. ¿Cuál es tu nombre, niña? Tú. Gabriela ahí. ¿Ah? Emily. Puede ser para la risa alguno porque va a daño. Oye, pero ese virus mató más de la población de Chile. Y el SARS-CoV-2, que es el otro virus, ha matado prácticamente la mitad de la población de Chile en el mundo. Entonces uno puede reírse, claro, pero cuando le toca que el muerto es nuestro, mi mamá, mi abuelo, ya la cosa cambia. ¿Ya? Entonces uno no se ríe tanto, pero no es tampoco para tomarlo tan drásticamente. ¿Alguien que me traduzca eso? La última esperanza contra el poder cuantificativo de las bacterias son los virus. Claro. ¿Se acuerdan que decía que y ahí dice Genaro R. Velasco Vargas, no PhD, no laureado aún? Bueno, estas son las letras del nombre. Carlos Navarro Venegas. ¿Están ahí? Robert. ¿Por qué? Porque eso es cierto. El laureado, ¿no es cierto?, Joshua Lederberg dijo lo que dijo respecto de que el virus iba a ser, ¿no es cierto?, o era la única amenaza que podía hacerle la collera a la dominancia del hombre en la Tierra, no es conmigo.
Pero los virus, ¿cierto?, son la única esperanza que nosotros tendríamos para combatir algunas enfermedades infecciosas producidas por bacterias. ¿Por qué? Porque existen los bacteriófagos. Porque va a llegar el momento, y ustedes lo van a ver, ¿cierto?, en que van a haber enfermedades infecciosas que van a ser causadas por bacterias que son refractarias a los antimicrobianos. Es un tema que se está desarrollando ahora, que es la resistencia antimicrobiana. Porque ustedes saben que las bacterias, van a verlo en este curso, las bacterias se comparten mediante plasmidio y conjugación, ¿no es cierto?, algunos componentes genéticos que otorgan resistencia. O sea, no sería nada de raro que en un tiempo más todas las bacterias fueran resistentes. Y hasta ahí no más llegamos. No, están todavía los virus. Por eso es que está esa frase. Bueno, los virus son los virus. Andrés Bot, el premio ganador del premio Nobel. Aquí está más o menos lo que hemos recorrido, cómo se clasifican en base a qué. La siguiente sesión tiene que ver con cómo se cultivan los virus en el laboratorio. Es decir, uno podría tener una muestra sospechosa de que ahí hay algo que, ¿te acuerdan? Una toxina, un veneno. Y uno puede decir, a ver, oye, pero si agrego este sospechoso, virus sospechoso a la célula, ¿qué le pasa? La rompe. Ah, es citolítico. Perfecto. ¿Cuáles son los virus citolíticos? Y uno se va a la nomenclatura, los virus, y puede decir, mira, todo está listo. Ya. Aplícale este otro método. ¿Qué es lo que dice? No, dice que con cloroformo no infectó. Ah, tiene envoltura entonces. Entonces uno ahí va más o menos clarificando el sistema. ¿Ya? Porque puede que el microscopio electrónico le ayude. Pero el microscopio electrónico ve partículas virales. No ve viriones. O los ve. Pero no sabe si el que está ahí está como partícula infectante o no. Por lo tanto, eso que está ahí, que se parece a un virus herpes, tengo que pedirle, exigirle que muestre las características que según la taxonomía están descritas desde hace todos estos años. ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, la siguiente sesión. Aquí está nuestra gloriosa Universidad de Chile. ¿O no? ¿Ah? La Casa Central. Cine es venezolano. No está el venezolano, ¿se dieron cuenta? Nuestro fundador no está ahí, aquí debería estar. Esto está como a las 3 de la mañana colocando fotos de los vigías ahí, pero se ven los ojos. Y le saqué, ya, no importa. Lo que importa es que ustedes vean lo que está ahí, ¿cierto? Hay gente de la Universidad de Chile que se ha dedicado a esto. Ahí están los personajes que yo de alguna manera les mostré en el transcurso de la sesión. Tenémoslo ahí porque esa era, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Le conocen? Rápida y Mortal, ¿no han visto la película? La verdad tengo el uso. Sharon Stone. En el fondo ella es la que aparece en las imágenes, uno se va para atrás. Ahí, por ejemplo, ahí está Sharon Stone. Nadie lo ve porque está como difuminada ahí en el fondo, está como bien así como en el... No sé. No, esa no. Ya, vamos a llegar hasta aquí. Repito, esto es árido, pero es lo que nos sirve, ¿no es cierto?, para poder echar mano después de algunas características propias de los virus. Por ejemplo, y con esto termino, virus herpes canino. Virus herpes, A de la familia Herpesviridae, alfa Herpesviridae, por lo tanto es
de crecimiento rápido, tengo que tener un método para demostrar si es virus herpes canino, entonces hago una cinética y si la cinética me sale compatible, alfa bien. Oye, ¿y tienen envoltura? Sí, pues sí tienen. ¿Y cómo podemos demostrar que tienen envoltura? Bueno, mira, tiene el tubito donde está el virus, sí, agrégale cloroformo. A ver si es citolítico o no. Entonces uno le agrega cloroformo y después toma una muestra, infecta la célula y no pasa nada. ¿Por qué? Porque al tener envoltura, el cloroformo, ¿no es cierto?, degrega de alguna manera, daña al virus, al virión, y es virus. ¿Ya? Por lo tanto, cuando infecta, o sea, cuando se pone en contacto con la célula, no iba a infectar. Por lo tanto, tiene envoltura. En cambio, a un virus que también es citolítico, como adenovirus, ustedes le agregan cloroformo, toman la muestra y el virus infecta, porque no tiene envoltura. Infecta y rompe la célula. Entonces, ahí uno puede ir agregando o pidiendo, exigiendo las características que hemos visto hoy día. ¿Ya? Para eso sirve esto de la taxonomía y la nomenclatura. ¿Ya? Y lo vamos a ir aplicando en la medida que podamos seguir, ¿no es cierto?, viendo cómo se aísla o cómo se purifica un virus en el laboratorio. Así que llegamos hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vieron epidemia? La tengo a luz. Ya, nos vemos entonces, momento, nos vemos el 20 de septiembre. Ya.